Tienes exactamente 30 minutos para recoger tu ropa y largarte de aquí. Mi esposo ha muerto, ¿acaso crees que voy a mantener a una vieja parásita? Esa fue la primera sentencia que soltó mi nuera, ni siquiera 48 horas después de que su marido, mi hijo, exhalara su último suspiro. Sin derramar una sola lágrima, se quedó firme en el umbral, aferrada al brazo de un hombre que no conocía, acompañada por un abogado que sostenía un paquete de documentos tan fríos como su mirada. Pero estaba completamente equivocada. No tenía la menor idea de que, durante la cena fatal previa a su partida, mi hijo me apretó la mano con fuerza para confiarme un secreto de $15 millones. Mamá, si algo me pasa, ya te transferí todo, para estar tranquilos. Reprimiendo el dolor, sostuve la mirada de esa pareja infiel. El verdadero conflicto apenas comenzaba. Jimena, tengo 65 años, una viuda que intenta seguir en pie mientras asimila la pérdida de su hijo más amado. En esta casa antigua crié a Gideon día tras día. Hoy solo permanezco yo, recorriendo los huecos que dejó. Aún tengo muy presente aquella mañana en que la voz de Milo, mi nieto, se escuchó desde el portón. El niño de 8 años corrió hacia mí y me rodeó con sus brazos. Apoyó su mejilla en mi blusa. ¡Abuela! ¿Hiciste flan? ¡Quiero del que tú haces! Solté una risa y le acaricié el cabello. Sus ojos brillaban como luceros. Detrás de él, Gideon, mi hijo, descendió de una SUV negra. En el asiento del copiloto venía su esposa, Fallon. Gideon sonrió. «Hola, mamá», dijo, dándome un abrazo breve pero más largo de lo normal, como si se resistiera a soltarme. Fallon, con su traje de oficina costoso, apenas inclinó la cabeza a modo de saludo, sin despegar la mano del celular. No comenté nada. Ya estaba habituada a la frialdad de Fallon. Los invité a pasar. La mesa estaba arreglada de forma sencilla y cálida. Tomé asiento en la cabecera, frente a Gideon. Milo se sentó a mi lado, hablando sin parar de un partido de fútbol. Cuando iniciamos la cena, serví el mole poblano. Su aroma profundo me llevó a los tiempos en que Gideon era pequeño, sentado en su sillita, pidiéndome historias de su abuelo mientras comía. Ahora era un empresario exitoso, dueño de una gran compañía de logística, pero yo seguía viendo al niño en sus ojos. Fallon permaneció pegada al teléfono toda la comida, molesta por la mala conexión de Wi-Fi. Se levantó con el celular en la oreja. «Con permiso, tengo que salir al patio para escuchar mejor. Aquí adentro la señal es pésima». Salió, dejando un silencio extraño. Milo, en ese momento, miraba caricaturas en su iPad. Solo quedábamos Gideon y yo en la mesa. De pronto, se inclinó hacia mí, bajó la voz, apremiante, como si temiera ser escuchado. «Mamá, pon atención», murmuró. «Si algo me pasa, ya transferí los $15 millones a tu cuenta, para estar tranquilos». Me quedé paralizada. El tenedor se inmovilizó en mi mano, y el pedazo de pollo cayó al plato. ¿$15 millones? Aquellas palabras quebraron la tibieza de la cena. Pensé que bromeaba, y deseé que así fuera. «Gideon, ¿qué estás diciendo?», pregunté. «¿Por qué hablas así? ¿Está ocurriendo algo?». Pero él solo dibujó una sonrisa forzada. Tomó un trozo de pechuga y lo colocó en mi plato, diciendo en voz alta, como si nada hubiera pasado: «Come más, mamá. Está riquísimo. Nadie hace mejor mole en toda la Ciudad de México». Ese gesto apagó mis preguntas. Sentí el corazón hundirse. Quise alzar la voz, exigirle una explicación al instante, pero su mirada me rogaba silencio, así que me guardé las dudas, dejándolas clavadas en el pecho. Doña Nola, el ama de llaves que lleva más de 30 años con nuestra familia, entró a levantar los platos y me observó con inquietud. Al pasar junto a mí, se inclinó hacia mi oído y murmuró: «El joven Gideon parece muy preocupado últimamente, señora. Vigílelo». Aquellas palabras avivaron todavía más mi desasosiego. Asentí sin poder articular palabra. Nola se alejó sin hacer ruido, dejándome a solas con un torbellino de ideas. La cena se dio por terminada casi de inmediato. Fallon regresó al comedor, aún enganchada a su celular. «Deberíamos irnos ya. Mañana tengo una reunión importante a primera hora». Gideon se puso de pie, se acercó y me rodeó con un abrazo firme, más largo de lo habitual.
Su calor me quebró por dentro. Tuve ganas de llorar, pero me aguanté. Se acercó a mi oído y susurró: «Cuídate mucho, mamá». Solo eso, aunque su voz temblaba, como si fuera una despedida. Me quedé en la entrada, observando cómo su auto se perdía por la calle empedrada. El murmullo de Gideon retumbaba en mi cabeza. Si algo me pasa, $15 millones, para estar seguros. El martes por la mañana, el ambiente en la casa se sentía pesado después de la cena del domingo. Leía el periódico intentando sacudirme la inquietud, repitiéndome que quizá estaba exagerando, pero mi corazón, el corazón de una madre, sabía que algo no estaba bien. A las 9 en punto sonó el teléfono. Un número desconocido. Contesté con la voz áspera. «Diga, ¿quién es?» «Señora Albornoz Calderón. Soy el licenciado Belisario Montúfar Quesada», respondió una voz plana al otro lado, tan fría como una máquina. «Soy el abogado personal del señor Gideon, su hijo». Sentí que el corazón se me detenía. «¿Abogado? ¿Ha pasado algo? ¿Dónde está Gideon?» Me aferré al auricular como si fuera lo único que me mantenía en pie. Hubo una pausa mínima, apenas un segundo, pero cayó como una losa. «Señora, lamento mucho informarle que el señor Gideon sufrió un grave accidente de tráfico anoche. Él no sobrevivió. El teléfono se me resbaló de las manos. Mi mundo se hizo pedazos. Escuché a Nola, el ama de llaves, llamar desde la cocina. «Señora Ximena, ¿está usted bien?» Su voz me llegaba lejana. No podía respirar ni pensar. Solo veía a Gideon, su sonrisa tensa en la cena, sus ojos cargados de preocupación, apareciendo con total claridad en mi mente. Nola corrió hacia mí y me ayudó a sentarme. «Señora, cálmese, dígame qué pasa». Se arrodilló y me tomó la mano. Yo solo negué, sin lágrimas, pero con el pecho aplastado por el dolor. «Gideon, se ha ido Nola. Mi hijo, ya no está». El resto del día transcurrió como un mal sueño. Familiares y amigos llamaban, llegaban a la casa, decían palabras de consuelo que yo no lograba escuchar. «Ximena, sé fuerte, Dios cuidará de tu hijo. Gideon era un buen hombre, descansará en paz». Esas frases me atravesaban como el aire, sin dejar más que un vacío inmenso. Me quedé quieta en el sillón viejo donde Gideon solía sentarse a leer cada vez que venía de visita. Abracé la chaqueta que había dejado la última vez. Hundí el rostro en la tela, buscando algo de su calor, algo de su olor. No había nada, solo yo, una madre que acababa de perder la única luz de su vida. Cerca de las 4 de la tarde, cuando la casa por fin se había calmado un poco, sonó el timbre. Me sobresalté, pensando que sería otro familiar, llegando a dar el pésame. «Nola, abre la puerta, por favor», pedí con voz débil, sin moverme del sillón, con la chaqueta apretada contra el pecho. Nola volvió con el ceño fruncido. «Señora Ximena, es la señorita Fallon y 2 hombres desconocidos». Hice un esfuerzo por ponerme de pie. Fallon, mi nuera, entró a la sala seguida de los 2 hombres. Vestía un traje negro de diseñador, el maquillaje impecable, el rostro frío e inexpresivo. Ni una lágrima, ni una señal de pena. Nada que se pareciera a una mujer que acababa de perder a su esposo. Detrás de ella avanzaba un hombre de alrededor de 50 años, con el cabello entrecano y lentes de armazón dorado, que cargaba un portafolio de piel brillante. El otro era más joven y guardaba parecido con Fallon, seguramente su hermano Gareth. Se mantuvo un paso atrás, con la vista clavada en el piso y los dedos entrelazados. «¿Fallon?», dije con la garganta áspera. «¿Has venido a darme el pésame?». La observé, esperando encontrar una pizca de dolor, algo de humanidad. Pero su mirada era dura, helada. «Lamento mucho lo que le pasó, mamá», dijo Fallon con tono firme, sin el menor temblor. «Pero tenemos asuntos urgentes que resolver de inmediato». Me quedé paralizada. «¿Asuntos urgentes?», repetí, intentando comprender si había escuchado bien. «Gideon acaba de morir, Fallon. Mi hijo, tu esposo, falleció hace menos de 24 horas. ¿De qué estás hablando?». El hombre mayor dio un paso al frente e inclinó ligeramente la cabeza. «Señor Albornoz, soy el licenciado Octavio Luján Arce, abogado representante de la señorita Fallon». Abrió su portafolio, sacó un grueso paquete de papeles y lo colocó sobre la mesa de centro frente a mí con un movimiento pausado,
casi teatral. Estamos aquí para discutir la preservación del patrimonio del señor Gideon, especialmente en beneficio del joven Milo. Miré los documentos y luego a Fallon. Sentía la cabeza girar. ¿Patrimonio? ¿De qué están hablando? Gideon. Acaba de irse, ¿y ya están aquí hablando de dinero? Mi voz se quebró entre el dolor y la rabia. Fallon se acercó y sostuvo mi mirada sin expresión alguna. Seré directa, mamá. Los 15 millones de dólares que Gideon le transfirió hace 2 días, legalmente, pertenecen al fondo fiduciario de nuestro hijo, Milo. No son suyos. Aquellas palabras me atravesaron como una cuchillada. Perdí el equilibrio y tuve que aferrarme a la silla para no caer. ¿15 millones de dólares? Murmuré, temblando. ¿Tú lo sabías? ¿Y vienes hoy mismo a reclamarlos? Fallon, ¿te estás escuchando? Tu marido acaba de morir. Entiendo que está en shock, respondió Fallon con la misma frialdad. Pero debo pensar en el futuro de Milo. Es mi responsabilidad como su madre. No puede quedarse con ese dinero. No le pertenece. Gareth, que hasta entonces había guardado silencio, intervino de pronto con voz insegura. Mi hermana Fallon tiene razón, señora. Solo queremos proteger los intereses del niño. No es nada personal. ¿Personal?, grité, mientras por fin las lágrimas se desbordaban. Mi hijo acaba de morir, Gareth. Están aquí, en mi casa, hablando de dinero como si Gideon fuera solo un contrato. ¿Es que no tienen corazón? El licenciado Luján se aclaró la garganta y levantó una mano, como intentando calmar los ánimos. Señora Albornoz, no queremos causarle más pena. Esta es una solicitud legal para la transferencia de la administración de activos. Señaló los papeles sobre la mesa. Por favor, considérelo. Nos pondremos en contacto con usted pronto. No contesté. No pude. Las lágrimas corrían por mis mejillas y no hice por detenerlas. Me quedé ahí, inmóvil, viéndolos darse la vuelta y salir. El golpeteo de los tacones de Fallon resonó sobre el piso de loseta, como golpes directos a mi pecho. A través de la ventana vi a mi vecina, la señora Loretta, regando sus plantas del otro lado de la calle. Al notar el auto de lujo estacionado frente a mi casa, miró con curiosidad. Pero no me importó. El mundo de afuera había dejado de tener sentido. Nola se acercó y apoyó una mano en mi hombro. Señora Jimena, siéntese. Le prepararé un té. Negué con la cabeza, sin apartar la vista de los documentos sobre la mesa. Ahí estaban, blancos y fríos, como una declaración de guerra. Nola, susurré, con la voz rota. ¿Escuchaste eso? Llegaron justo después de que Gideon se fue a exigir dinero. No lloran, no sienten pena, solo les importa la plata. Nola apretó mi mano, con los ojos igual de rojos que los míos. Lo sé, señora, pero tiene que mantenerse firme. El joven Gideon confió en usted. Tiene que descubrir qué está pasando. Asentí sin decir nada, la cabeza completamente vacía. Cerré los ojos, y la voz baja de Gideon, en la cena del domingo, volvió nítida. Si algo me pasa. En ese instante lo comprendí. No era consuelo, era una última alerta. Mi hijo sabía algo. Había anticipado este momento, y yo, una madre que acababa de perder a su hijo, tenía que encontrar fuerzas para seguir en pie, no por mí, sino por Gideon, por aquello que intentó resguardar. La puerta se azotó con fuerza. Me quedé inmóvil en medio de la sala, con la vista clavada en el montón de documentos que el abogado Luján dejó sobre la mesa de centro. Las hojas, blancas y heladas, parecían una condena. Quise hacerlas pedazos, gritar que no tenían ningún derecho, pero las piernas me pesaban como plomo, ancladas al piso de loseta. El dolor por la ausencia de Gideon seguía vivo, y la traición de su propia sangre abría una herida todavía más honda. No toqué los papeles. Me giré y avancé, casi sin equilibrio, hacia el pequeño despacho al fondo del pasillo. Ese cuarto, con estantes viejos de madera y un escritorio cubierto por un mantel de encaje, guardaba mi historia. Abrí un cajón y la madera crujió áspera. Dentro estaba una cajita de madera tallada con detalle, un regalo que Reid me dejó antes de morir. Levanté la tapa con las manos temblando. Apareció una foto. Gideon el día de su graduación, con toga negra y una sonrisa tan brillante como el sol de México. A un lado, unos papeles amarillentos, los documentos de la venta de mi pequeño departamento en la colonia Roma Norte. Me senté, apretando la fotografía.
Los recuerdos se me vinieron encima. 15 años atrás, Gideon, con apenas 25 años, estaba de pie en ese mismo cuarto, con los ojos encendidos de ilusión. «Mamá, tengo una gran idea», dijo con una seguridad contagiosa. «Quiero abrir una empresa de logística, pero el banco no me presta». Lo miré y vi en él la luz de Reid. «¿Cuánto necesitas, Gideon?», pregunté, aún sabiendo que esa respuesta lo cambiaría todo. Dudó un instante y luego soltó. «Mamá, necesito como 200,000 pesos. Pero sé que no los tienes. Buscaré otra opción». Sonreí y le apoyé la mano en el hombro. «Hijo, si yo no confío en ti, ¿quién lo va a hacer?». Por dentro, sabía que solo tenía el departamento de la Roma Norte, el lugar donde vivían los recuerdos de Reid, de cuando arrullaba a Gideon en ese cuarto pequeño, cantándole canciones de cuna mexicanas. Era todo lo que poseía. Aurelio, un amigo entrañable ya fallecido, me había sujetado la mano y me dijo con voz grave: «Ximena, estás loca, es tu único patrimonio. Si el negocio de ese muchacho se viene abajo, ¿qué va a hacer de ti? A tu edad, ya no se empieza de nuevo». Yo apenas sonreí, sosteniendo la mirada. «Aurelio, no estoy apostando, estoy invirtiendo en mi hijo. Gideon no me va a fallar», y acerté. Vendí el departamento, me cambié a esta casa vieja que heredé de mis padres y entregué todo el dinero a Gideon. Los primeros pasos de logística del Valle se dieron aquí mismo, en esta sala. Aún tengo presente el aroma del café de cada mañana, las carcajadas de Gideon y de sus 2 socios jóvenes, mientras trazaban esquemas en hojas sueltas. «Mamá, prepara unos tamales que ya tenemos hambre», decía seguido, con los ojos brillantes cuando les llevaba la comida. Nunca aparecí en documentos, ni pedí reconocimiento alguno. Solo quise ser el respaldo discreto de mi hijo para que volara tan alto como soñaba. Entonces llegó Fallon. Cuando la empresa empezó a tomar forma, Gideon la llevó a casa para presentarla. Era atractiva, lista, con el cabello negro reluciente y una voz segura. «Mamá, ella es Fallon», dijo Gideon, entrelazando sus manos. «Se dedica a finanzas, es muy inteligente, creo que te va a caer bien». Sonreí, pero en los ojos de Fallon siempre hubo distancia. «Hola, suegra», dijo, correcta pero fría. «Su casa es muy bonita, muy tradicional». Esa palabra en su boca sonó a reproche. Recuerdo con claridad una cena de Navidad de hace algunos años. Pasé el día entero cocinando bacalao, el guiso con jitomate y aceitunas que tanto le gustaba a la familia. Cuando lo puse en la mesa, orgullosa de Gideon y de Milo, Fallon dibujó una sonrisa apagada. Se esforzó demasiado. «Suegra», dijo con una dulzura afilada, «la próxima vez mejor reserve en un restaurante, es más práctico. Aquí la comida es muy pesada, no es buena para la salud de Milo ni de Gideon». Gideon frunció el ceño y la miró. «Fallon, mamá hizo esto porque a todos nos gusta. No digas eso». Yo levanté la mano para calmarlo. «No pasa nada, hijo. Si Fallon prefiere reservar, no me molesta. Mientras la familia esté contenta, está bien». Callé, como tantas veces, para que mi hijo fuera feliz. Pero ahora, sentada en este cuarto en silencio, con la foto de Gideon entre las manos, entendí que mi silencio había alimentado la soberbia de Fallon. Mis sacrificios, el departamento, mi tiempo, mi cariño. Para ella no eran amor de madre, sino algo obvio, como si se lo debiera. «Ximena, qué ingenua fuiste», me murmuré mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. «Pensaste que callar era amar, y solo dejaste que te pasaran por encima». El dolor por perder a mi hijo se mezcló con la herida de una madre traicionada. Miré la foto de Gideon como si estuviera frente a mí. «Perdóname, hijo, no lo vi a tiempo. Dejé que todo llegara demasiado lejos». Me puse de pie y cerré la caja de madera con un clic que sonó a decisión. Regresé a la sala y observé los papeles sobre la mesa. El miedo inicial se había ido, sustituido por una claridad amarga. Fallon no vino por Milo ni por la familia. Vino por el dinero, convencida de que yo, una mujer de 65 años, débil y vulnerable, me doblaría. Nola entró con una charola de té. «Señora Ximena, tómese un poco de té antes de que se enfríe. Lleva rato sentada aquí y me preocupa». «Nola», dije con la voz áspera, «crees que soy una vieja inútil,
¿Una madre que no pudo proteger a su hijo? Nola apartó la charola y me sostuvo la mirada sin titubeos. Señora Ximena, usted es la mujer más fuerte que conozco. Le dio todo al joven Gideón, no por dinero, sino por amor. No deje que ella le haga dudar de sí misma. Asentí en silencio, aunque el peso en el pecho no cedía. Entonces volvió a mi mente el nombre que el abogado de Gideón mencionó por teléfono. Nola, tráeme el teléfono. Necesito llamar al licenciado Belisario Montúfar Quesada. ¿Qué piensa hacer?, preguntó Nola, con un brillo expectante en los ojos. Me asomé por la ventana, donde el sol de la tarde se iba apagando. No lo sé, Nola, pero sé una cosa. Gideón me dejó algo más que dinero, y voy a descubrir qué es, cueste lo que cueste. Tomé el teléfono y marqué. Mientras sonaba, inhalé profundo. Aquello ya no era el relato de una madre que había perdido a su hijo. Era la historia de una mujer decidida a exigir justicia, por Gideón y por ella misma. El miércoles por la mañana, la luz tenue del sol se colaba entre la bugambilla del patio de la vieja casa de Coyoacán, sin lograr espantar el frío que me apretaba el corazón. Yo, Lenore, permanecía sentada en la mesa del comedor, con una taza de café ya helado entre las manos y la cabeza hecha un remolino. El murmullo de Gideón, la llegada de Fallon con su abogado y el paquete rígido de documentos sobre la mesa de centro seguían rondándome. No sabía por dónde empezar. Solo tenía claro que no podía permitir que me quitaran aquello que mi hijo me había confiado. Pero, ¿cómo iba a hacerlo yo, una mujer de 65 años, frente a una familia tan poderosa? El timbre del teléfono cortó mis pensamientos. Contesté con voz cansada. «Diga, querida Ximena», dijo una voz dulce y artificial. «Soy yo, Beltrán, la madre de Fallon. Mi esposo y yo estamos de camino para visitarte. Necesitamos hablar como una familia, ¿no crees?». Beltrán no aguardó respuesta, simplemente avisó y colgó. Me quedé paralizada, con el auricular aún en la mano. «¿Como una familia?», susurré con amargura. Fallon había aparecido a exigir dinero apenas después de la muerte de mi hijo, y ahora ¿qué pretendía su madre? Volteé hacia Nola, que quitaba el polvo en una esquina. «Nola, vienen otra vez. Beltrán y Figueroa. ¿Qué crees que debería hacer?». Nola se detuvo, firme. «Señora Ximena, manténgase firme, no deje que la presionen. El joven Gideón confió en usted. Ahora usted debe confiar en sí misma». Asentí, con el nudo apretándome la garganta. 15 minutos después, una Winona negra y reluciente se estacionó frente a la puerta. Figueroa descendió primero, alto, con una guayabera blanca impecable que proyectaba la autoridad de un exfuncionario. Beltrán bajó detrás, enfundada en un traje negro elegante y un collar de perlas que brillaba con ostentación. Traían una canasta grande de frutas, pero en sus miradas no había calidez. Aquello no era una visita de pésame, era una ofensiva. «Ximena, te ves bien», dijo Beltrán con una sonrisa tensa. Entró a la sala y se acomodó en el sillón como si fuera su casa. Figueroa permaneció de pie detrás de ella, con las manos en los bolsillos, observándome como un juez a su acusado. «Gracias por venir», respondí, procurando conservar la calma aunque el corazón me golpeaba el pecho. «Pero no creo que hoy sea un buen momento para recibir visitas. Yo todavía no he superado lo de Gideón». Beltrán tomó mi mano, un gesto hueco que me recorrió de frío. «Oh, Ximena, estamos desolados», dijo con tono meloso. «Mi niña, Fallon, ha llorado toda la noche. Está preocupada por el futuro del pequeño Milo. Es demasiado joven para cargar con todo, ya sabes». Retiré mi mano y sostuve su mirada sin bajar los ojos. «Fallon no se veía tan afectada cuando vino ayer», respondí con la garganta áspera. «Solo habló de dinero. 15 millones de dólares, cuando mi hijo ni siquiera había sido sepultado». Figueroa aclaró la garganta y dio un paso al frente, con un aire paternalista. «Ximena, sabemos que estás en shock, pero analicemos esto con la cabeza fría. Ese dinero, en términos legales, es un patrimonio generado durante el matrimonio de Gideón y Fallon. Tal vez él, presionado por el estrés, tomó una decisión legalmente imprudente». «¿Imprudente?», repetí, temblando de rabia. «Era mi hijo. Gideón jamás actuaba a la ligera». «¿De qué están hablando?». Beltrán me dio unas palmaditas en la mano, con una sonrisa que escondía una mirada dura. «Claro que comprendemos tu cariño por él, pero Ximena, a tu edad,
¿Para qué necesitas tanto dinero? Hay que pensar en Milo, tu nieto. Solo buscamos ayudar a manejar ese patrimonio de forma profesional, para garantizar el futuro del niño. Sus palabras me atravesaron como una cuchillada. Usaban a Milo, mi nieto, para encubrir su avaricia. Tomé aire, conteniendo el llanto. ¿De verdad creen que no me importa Milo? Dije con la voz quebrada. Soy su abuela. Haría lo que fuera por protegerlo. Pero ustedes llegan aquí, a menos de 72 horas de la muerte de mi hijo, a hablar de dinero. Eso es familia. Nola entró con una charola de té y la dejó sobre la mesa con más fuerza de la necesaria, fulminando con la mirada a Figueroa y a Beltrán antes de salir. Capté su gesto, como diciendo: «Señora Jimena, no se rinda». Figueroa se sentó, cruzó las piernas y habló con tono decidido. «Ximena, hemos preparado un documento de fideicomiso. Cederías la administración de los bienes a un fondo que nosotros designamos. Fallon, como madre de Milo, lo supervisaría. Todo es legal, transparente y en el mejor interés del niño». Lo miré a él, y luego al documento que sacó de su portafolio y colocó frente a mí. Era igual al del abogado Luján del día anterior, solo que ahora venían disfrazados de familia. ¿Legal?, repetí con amargura. ¿De verdad creen que no veo sus verdaderas intenciones? Esto no es por Milo, es porque quieren el dinero de mi hijo. Beltrán suspiró, como si yo fuera una niña terca. Ximena, estás entendiendo mal. No queremos pelear, pero si no colaboras, tendremos que acudir a la ley. Y ya sabes que esas cosas pueden ser complicadas, sobre todo a tu edad. Esa amenaza me cayó como una bofetada. Me levanté de golpe, aferrándome a los brazos de la silla. ¿Se atreven a amenazarme en mi propia casa?, grité. Mi hijo acaba de morir. Ni siquiera lo he enterrado, y ya vienen con fideicomisos y abogados. ¿No tienen corazón? Figueroa dibujó una media sonrisa, con los ojos helados. Ximena, solo buscamos lo mejor, pero si no aceptas, haremos lo que haga falta, por Milo. El silencio que había guardado durante años, la paciencia que mantuve para no romper la armonía, se hizo pedazos. Los sostuve la mirada, sin bajar los ojos por primera vez. Mi hijo murió hace menos de 72 horas, dije con un tono pausado pero cortante. No voy a hablar de dinero ahora, les pido que se retiren. La mueca de Beltrán se quedó rígida. Figueroa frunció los párpados, visiblemente sorprendido de que me negara. Se cruzaron una mirada breve, como calculando el siguiente paso. Al ponerse de pie, Beltrán se inclinó hacia mí y murmuró con amenaza. Deberías pensarlo bien, Ximena. No permitas que la terquedad de la vejez arruine el futuro de tu nieto. Solo queremos lo mejor para la familia. Se marcharon, dejando un silencio denso. El motor del Winona se perdió a lo lejos, pero la advertencia de Beltrán seguía golpeándome la cabeza. Me dejé caer en la silla, con las manos temblorosas. Nola se acercó y apoyó su mano en mi hombro. Hizo lo correcto, señora Jimena. No les tenga miedo. Nola, murmuré, con la vista nublada. No van a parar. Esto no es un error. Es una guerra. Miré hacia la ventana, donde la bugambilla roja ardía bajo el sol. Gideon lo había previsto todo. Su susurro no buscaba consolarme, sino alertarme. Me puse de pie, tomé el teléfono y marqué al licenciado Belisario Montúfar. Al contestar hablé con firmeza. Licenciado Jimena, la madre de Gideon. Necesito verlo, inmediatamente. No sabía qué venía, pero tenía claro algo. No permitiría que me arrebataran el legado de mi hijo, costara lo que costara. El miércoles por la tarde caminaba entre el ruido del Paseo de la Reforma, aunque mi mente estaba en otro sitio. Tras la visita de Beltrán y Figueroa, después de su amenaza helada, entendí que no podía esperar más. Debía encontrar al licenciado Belisario Montúfar Quesada, el abogado de Gideon, para comprender lo que mi hijo me había dejado. La vieja casa de Coyoacán, antes mi refugio, ahora parecía un frente de batalla. Y yo, una mujer de 65 años, tenía que entrar en combate. El despacho del licenciado Montúfar estaba en la planta baja de una casona antigua y señorial, con muros forrados de madera oscura y libreros repletos de tomos de leyes encuadernados en cuero. El lugar transmitía una gravedad y una solidez que parecían intocables por el tiempo. Al entrar, el señor Montúfar,
Un hombre cercano a los 60 con el cabello cano y una mirada aguda se levantó para saludarme. «Señor Albornoz, por favor tome asiento», dijo con voz profunda y tranquila. Sirvió un vaso de agua y lo dejó frente a mí, sin ofrecer consuelos vacíos. Se lo agradecí. No buscaba lástima. Necesitaba la verdad. «Señor Montúfar», comencé, con la voz áspera de tantas noches en vela, «no sé qué hacer. Mi hijo, Gideon, me habló de $15 millones, pero la familia de mi nuera los está reclamando. Dicen que no me pertenecen. Me han amenazado. Necesito saber la verdad». El señor Montúfar me sostuvo la mirada. «Señora Albornoz», esperaba su llamada. El joven Gideon así me lo indicó. Hizo una pausa para que entendiera. Él sabía que este día llegaría. El corazón me dio un vuelco. ¿Se lo indicó? ¿Qué le dijo Gideon? Apreté las manos, clavando las uñas en las palmas. ¿Él sabía lo que iba a pasar? Asintió y tomó un expediente grueso del escritorio, colocándolo frente a mí con calma. «Esta es una copia de toda la operación», dijo con tono parejo, donde cada palabra pesaba. No fue una simple transferencia. Gideon me solicitó que elaborara un acta de donación irrevocable. El documento cuenta con la firma de 2 testigos y está correctamente protocolizado ante notario. En términos claros, los $15 millones son suyos, de manera plena y definitiva. Me faltó el aire y sentí la boca reseca. «¿Irrevocable?», repetí, intentando asimilarlo. «Entonces, ¿Fallon y su familia no pueden hacer nada?». El licenciado Montúfar hojeó el expediente hasta llegar a una sección señalada con una cinta roja. «El joven Gideon fue muy cuidadoso», prosiguió. «Me comentó que temía la influencia indebida y la mala gestión financiera por parte de la familia de su esposa. Quiso resguardar el resultado de su esfuerzo. Y usted, señora, es la persona a quien eligió para protegerlo». Sus palabras me recorrieron como una descarga. Gideon me había elegido a mí, no a Fallon, no a nadie más, sino a mí, su madre. Volví a ver su expresión en la cena del domingo, su sonrisa tensa mientras murmuraba sobre el dinero. «Mi hijo», dije en voz baja, con los ojos llenos de lágrimas. Él lo sabía, anticipó todo. «Así es», respondió el licenciado Montúfar, sereno, y no se quedó ahí. «Este documento incluye una cláusula especial, llamada Cláusula de Protección contra Coerción. Dicha cláusula establece que cualquier intento de forzarla, intimidarla o manipularla para que entregue los activos anulará cualquier reclamación legal de su parte». Alcé la mirada, con un destello en los ojos. «¿Eso quiere decir que lo que Fallon y su familia están haciendo no surtirá efecto?» «Exactamente», afirmó el licenciado Montúfar, mostrando por primera vez una leve señal de satisfacción con un gesto afirmativo. Su hijo previó este momento. No solo le dejó dinero, también le dejó una protección legal. No pueden tocarla, por más que lo intenten. Por primera vez desde la muerte de Gideon, sentí firmeza en la espalda en lugar de dolor. Ya no era la anciana frágil que lloraba en su sala. Era la madre en quien su hijo confió y a quien encargó una responsabilidad. «¿Y ahora qué debo hacer?», pregunté, con una voz más segura de lo que imaginaba. El licenciado Montúfar me extendió una tarjeta con el nombre de Soraya Ixcotele Zamora. Ella es la asesora bancaria independiente que ejecutó la operación siguiendo las instrucciones de Gideon, explicó. Conviene que se reúna con ella para revisar cada detalle técnico. La señorita Zamora conoce todo el procedimiento. Y señora, hizo una pausa mientras me miraba de frente, tenga cuidado. La otra familia no se dará por vencida tan fácil. Asentí, sujetando la tarjeta como si fuera un salvavidas. Gracias, licenciado. Yo no sé cómo agradecerle. No me agradezca a mí, respondió con tono serio. Agradezca a su hijo. Fue un hombre inteligente que la quiso más que a nadie. Al salir del despacho, el sol de la tarde en la Ciudad de México iluminaba la calle, pero ya no me sentía extraviada. El ruido de los claxon y las risas de la gente parecían de otro mundo. En mi mente resonaba el susurro de Gideon durante la cena del domingo. Si algo me pasa, ya te he transferido el dinero. Ahora lo comprendía. No era un consuelo, era una advertencia final, la herramienta definitiva que mi hijo me dejó. Me detuve en la orilla de la banqueta y respiré profundo. Gideon, murmuré, como si pudiera escucharme. No te voy a fallar.
Cuidaré lo que dejaste. Pase lo que pase. El dolor por su ausencia seguía ahí, filoso como un cuchillo, pero ahora tenía un sentido. Ya no era solo una madre en duelo, era la guardiana de la llama de Gideón, y no permitiría que se apagara. Ese jueves temprano desperté en la casa antigua de Coyoacán, con una presión pesada en el pecho. La luz se filtraba entre la bugambilia del patio, pero no alcanzaba a entibiarme por dentro. La cita del día anterior con el licenciado Montúfar me había dejado un pequeño respiro, una protección legal que Gideón me había confiado, aunque sabía que lo peor todavía no pasaba. Aún no lograba comunicarme con la señorita Soraya Ixcotel Zamora, la asesora bancaria que me sugirió el señor Montúfar, cuando el conflicto estalló, con una fuerza mayor a la que había imaginado. El timbre sonó mientras yo estaba sentada en la mesa del comedor, sosteniendo una taza de café ya frío. Nola me miró inquieta. «Señora Jimena, yo abro», asentí, pero una corazonada hizo que el pulso se me disparara. Cuando Nola volvió, habló casi en secreto. «Es la señorita Fallon, señora. Vino sola». Me quedé rígida. «¿Fallon? ¿Sola? ¿Sin abogados ni sus padres?» Me levanté y caminé hacia la entrada con una mezcla de enojo y desconcierto. Fallon estaba ahí, en la puerta, con un vestido negro sencillo, sin la altivez del día anterior. Tenía el rostro pálido y los ojos hinchados, como si hubiera pasado la noche llorando. Aún así, no me ablandé. «No después de todo». «Mamá», dijo Fallon con la voz insegura y las manos entrelazadas frente al pecho. «¿Por qué hace esto? ¿Por qué contrató a un abogado contra su propia familia? Yo solo pienso en el futuro de Milo». Me mantuve firme, sujetándome del marco de la puerta como de un ancla. «Pensar en Milo», respondí con frialdad. «Fallon, apareciste a exigir dinero. Apenas murió tu esposo. Eso es preocuparte por tu hijo». Entonces se quebró y empezó a llorar, las lágrimas cayendo sin control. «Usted no lo entiende», gritó entre sollozos. «Ese dinero es para la educación de Milo, para que tenga la vida que su padre hubiera querido. Le está quitando el futuro a su propio nieto. ¿Sabe cuánto me duele?». La observé sin moverme. Tal vez ese llanto era auténtico, pero yo ya no confiaba. «Fallon», dije con una serenidad que me sorprendió, «si de verdad te importara Milo, no habrías venido aquí, ni siquiera 48 horas después de la muerte de Gideón, a hablar de dinero. Desde ahora, que los abogados se encarguen de todo». Se quedó inmóvil, como si no esperara una respuesta así. «Mamá, ¿en serio quiere llevar esto a juicio?», murmuró con la voz quebrada. «¿Va a destruir a esta familia solo por ese dinero?». «¿Familia?», solté una risa corta y amarga. «¿Así llamas a lo que tú y tus padres están haciendo?». «Fallon, no viniste a dar el pésame. Viniste por lo que Gideón me dejó. No uses a Milo como pretexto». Se dio la vuelta, bajó los escalones y dejó flotando una amenaza helada. «Se va a arrepentir». Luego, su auto se alejó hasta perderse de vista. Me quedé paralizada, con el pecho duro como una roca. No quería lastimar a Milo, pero tampoco iba a permitir que Fallon siguiera manejándome a su antojo. Apenas estaba retomando el aliento cuando sonó el celular. Era mi tía Carlota, con ese tono agudo tan suyo. «Ximena, ya supe todo. Pobrecita tu nuera, anda diciendo que ya no estás bien de la cabeza, que un abogado te está manipulando para quitarle la herencia a tu nieto. Toda la familia anda de boca en boca. ¿Qué hiciste para que hablen así de ti?». Apreté el teléfono, sintiendo cómo se me enfriaba la sangre. «Tía Carlota, ¿eso dijo Fallon?», pregunté con la voz temblorosa. «¿Dijo que no estoy en mis cabales?». «Sí, eso me contó ayer», siguió ella, emocionada como quien comparte un chisme jugoso. «Dice que un abogado te está engañando, que te estás quedando con una fortuna que debería ser para Milo. Ximena, me preocupa mucho. A tu edad, hay que cuidarse. No dejes que extraños se aprovechen de ti». «Gracias por preocuparte, tía», respondí seca, «pero sé perfectamente lo que hago. Y no necesito consejos de gente que solo vive del chisme». Colgué y aventé el teléfono sobre la mesa. Un frío helado me recorrió el cuerpo. No solo me estaban atacando por la vía legal, también estaban destrozando mi nombre, pintándome como una vieja senil y avara ante todos. El golpe más duro llegó ese mismo mediodía. Un mensajero le entregó a Nola un sobre grueso con el sello del despacho Luján Arce. Ella me lo pasó con el rostro lleno de inquietud.
Esto no se ve nada bien, señora Jimena. Lo abrí con las manos temblando. Era un ultimátum de 48 horas para firmar un poder fiduciario, cediendo el control total de los 15 millones a un fondo manejado por Fallon. Si me negaba, me llevarían a juicio para pedir una evaluación de capacidad civil, alegando que mostraba señales de deterioro cognitivo por mi edad y el impacto emocional. En pocas palabras, querían probar que ya no estaba lo suficientemente cuerda para manejar mi propio dinero. Querían declararme loca. Leí esas líneas una y otra vez, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. Ya no se trataba de dinero. Era una pelea por mi dignidad, por mi derecho a existir. Querían quitármelo todo, el dinero, el honor, la voz. Querían convertirme en una sombra, en una anciana inútil a la que nadie escucha. ¿Señora Jimena? La voz de Nola me regresó al presente. ¿Se siente bien? Está blanca como papel. Nola, murmuré con la garganta cerrada. Quieren decir que estoy loca. Quieren arrebatarme todo, hasta mi honor. Las lágrimas salieron, y no intenté detenerlas. Apreté el documento como si fuera la prueba viva de la traición. No deje que le ganen, dijo Nola, tomándome la mano. El joven Gideon confió en usted. Tiene que pelear, por él y por usted. Asentí y me limpié las lágrimas. Nola tenía razón. No podía venirme abajo. No ahora. Tomé el papel y me acerqué al teléfono. Primero llamé al licenciado Montúfar. Licenciado, dije cuando contestó. Me acaban de mandar un ultimátum. Quieren declararme demente. Necesito su ayuda. No se preocupe, señor Albornoz, respondió con calma firme. Se pasaron de la raya. Envíeme los documentos. Yo me encargo. Después tomé la tarjeta que me había dado el señor Montúfar y marqué el número de Soraya Ixcotel Zamora. Cuando respondió, hablé con voz decidida. Señorita Soraya, habla Jimena Albornoz. Creo que tenemos algo muy serio que tratar. Necesito su ayuda para proteger lo que mi hijo me dejó. Colgué y me quedé mirando la bugambilla del patio. La tempestad seguía sobre mí, pero el miedo ya no mandaba. Gideon me había dejado las herramientas y pensaba usarlas para resguardar no solo el dinero, sino también mi respeto. Aquella mañana de viernes entré a una cafetería discreta en Polanco, con el pulso rápido pero firme. Tras varios días arrastrada por el vendaval provocado por la familia de Fallon, llegué con un propósito claro: cuidar lo que Gideon me había confiado. La charla con el licenciado Montúfar despertó en mí una determinación que creía perdida, la fuerza de una madre que no se quiebra. Soraya Ixcotel Zamora ya me esperaba, tal como la había descrito el señor Montúfar. Una mujer de unos 45 años, cabello recogido en un chongo perfecto, mirada cortante y una serenidad que imponía. Se puso de pie y me dio la mano con una sonrisa mínima. Señor Albornoz, gracias por venir, dijo con voz segura. Por favor, tome asiento. Tenemos mucho que hacer. Me senté, aferrada a mi bolsa. Señorita Soraya, dije al empezar, con la garganta áspera por el insomnio, necesito conocer cada detalle de la transacción de Gideon. La familia de mi nuera quiere quedarse con todo. Incluso planean declararme incapacitada. Soraya asintió sin sorpresa. Hizo bien en contactarme, respondió mientras abría su computadora y giraba la pantalla hacia mí. El joven Gideon dejó todo previsto con extremo cuidado. Pero hay algo que debes saber de inmediato, señaló un registro. Apenas 12 horas después de que se informó su fallecimiento, se hizo una consulta de alto nivel sobre los 15 millones de dólares, por parte de una empresa llamada Figueroa Beltrán Soluciones. Fruncí el ceño, sintiendo el frío recorrerme. ¿Figueroa Beltrán? Repetí con la voz inestable. Son los apellidos de los padres de Fallon. ¿Qué hicieron? Soraya sostuvo mi mirada. Intentaron usar un poder notarial, que luego confirmamos solo aplicaba a cuentas empresariales, para pedir un bloqueo temporal de la operación, alegando sospecha de coacción al ejecutor. Se adelantaron, señora, en cuanto supieron de la muerte del joven Gideon, pero al tratarse de su cuenta personal y estar concluida el acta de donación, lo rechazamos. La noticia me cayó como un golpe. Me sujeté al borde de la mesa, buscando aire. ¿12 horas? Murmuré sans voz. Ni un día después de la muerte de mi hijo ya pensaban en el dinero. Ni siquiera esperaron al funeral. Las lágrimas salieron, y no las contuve. Su ambición no era solo traición, era una ofensa a mi duelo, a la memoria de Gideon.
Señor Albornoz, dijo Soraya con firmeza serena. Sé que es duro asumirlo, pero el joven Gideón lo previó. La eligió a usted porque sabía que no cedería. Asentí y me limpié el rostro. Señorita Soraya, ¿qué sigue ahora? Me enviaron un ultimátum. Amenazan con demandarme, con decir que no estoy capacitada. Yo no quiero perder lo que Gideón me dejó. Soraya esbozó una leve sonrisa y sacó un expediente delgado de su portafolio. No está sola, afirmó. Preparé un dossier completo de la operación, que confirma su legalidad. Entréguelo a su abogado y asegúrese de que lo use. No tienen ninguna oportunidad, señor Albornoz. Al salir de la cafetería, sentí una fuerza renovada por dentro, aunque también un peso más grande. La verdad sobre lo que hacía la familia de Fallon me lastimaba, pero al mismo tiempo afianzaba mi decisión. Me dirigí sin rodeos al despacho del licenciado Montúfar, llevando conmigo los papeles de Soraya y el relato doloroso que me había confiado. En aquel estudio de maderas oscuras, el señor Montúfar permanecía detrás de su escritorio mientras yo le contaba todo: el teatro de llanto de Fallon, las difamaciones de la tía Carlota, el ultimátum del abogado Luján y, por encima de todo, la maniobra turbia de la empresa Figueroa Beltrán. Coloqué el expediente de Soraya frente a él. Señor, dije, con la voz temblorosa pero decidida. Empezaron en cuanto Gideón murió. No esperaron ni un solo día. Necesito su ayuda para detener esto. El señor Montúfar revisó los documentos, con el gesto duro e imperturbable. Al concluir mi relato asintió. Es suficiente, afirmó con tono seco. Ha llegado el momento de responder. No redactó una carta común. Llamó a su secretaria, una joven con libreta en mano, y comenzó a dictar el texto de una notificación legal formal. Su voz era firme. Cada palabra caía con peso. Tome nota, indicó. Esta notificación contendrá 3 puntos principales. 1. Una transcripción íntegra del acta de donación irrevocable, que confirma la propiedad legal y absoluta de la señora Lenore. 2. La activación de la cláusula de protección contra coerción, estableciendo que el ultimátum y el intento de calificar a la señora Albornoz como incapaz constituyen coacción, lo que invalida cualquier reclamo de su parte. 3. La exigencia del cese inmediato de todo contacto directo con la señora Albornoz. A partir de ahora, toda comunicación deberá canalizarse por este despacho. La secretaria escribía a toda prisa, sin omitir una sola palabra. Cuando terminó de dictar, levanté la mano, con la voz temblorosa pero nítida. Señor Montúfar, por favor, agregue una frase de mi parte. Se detuvo y me observó con atención. Dígame, respondió con su voz grave. Tomé aire y dije despacio, con claridad. Escriba esto. El futuro de mi nieto será asegurado por mí, su abuela. No les debo ni mi dignidad, ni mi silencio, ni mi propio futuro. El señor Montúfar dibujó una ligera mueca que casi era una sonrisa, la primera emoción que le veía mostrar. Muy claro, señora, dijo, indicando a la secretaria que lo anotara. Esta frase se añadirá tal como usted lo solicita. La notificación quedó lista esa misma tarde. Se selló y se envió a 3 destinos: el despacho del abogado Octavio Luján, la casa de Fallon y la mansión de Figueroa. Al salir del despacho del señor Montúfar, supe que se había trazado una línea, no de ladrillos, sino de honor y de ley. Ya no era una anciana fácil de manejar. Era Jimena Albornoz, la madre de Gideón, y protegería lo que mi hijo me había dejado, aun si debía enfrentarme al mundo entero. De regreso a casa, miré por la ventanilla mientras el atardecer pintaba de rojo el cielo de la ciudad. Gideón, murmuré. Estoy haciendo lo correcto, ¿verdad? No hubo respuesta, pero en el fondo sabía que él estaba en algún lugar y que no me abandonaría. Después de enviar el aviso legal, un silencio inquietante cayó sobre la antigua casa de Coyoacán. Tenía claro que no era tranquilidad, sino el respiro previo al caos. Pasé todo el fin de semana recluida en el despacho, aferrada a la foto de graduación de Gideón, tratando de sostenerme en su sonrisa luminosa para no venirme abajo. Sin embargo, mientras más la contemplaba, más hondo se hundía el filo de la ausencia, sobre todo al pensar en Fallon y su familia, porque sabía que no se detendrían. El lunes por la mañana, el timbrazo del teléfono quebró el mutismo. La voz del licenciado Montúfar se escuchó seca y directa. Señor Albornoz,
Han interpuesto una demanda ante el Tribunal de Familia. Una audiencia urgente, tal como lo anticipamos. Pretenden que se valore su capacidad civil. Sentí que el pecho se me cerraba, como si lo comprimieran. ¿Evaluar mi capacidad? Repetí con un hilo de voz. ¿Aún quieren decir que estoy loca? Después de todo lo que usted les envió. Así es, contestó sin titubeos. Pero es una buena noticia, señor Albornoz. Cayeron en la trampa que el joven Gideón les dejó preparada. Ahora permítame trabajar. Usted descanse y guarde fuerzas. Señor Montúfar, susurré al borde del llanto. No sé si podré con esto. Quieren arrebatarme todo. El dinero, el honor, incluso mi voz. Podrá, afirmó con tono grave y seguro. Porque el joven Gideón confió en usted, y yo me encargaré de que paguen su atrevimiento. Colgué y me dejé caer en el sillón, con la mano sobre el pecho. Nola entró con una taza de té humeante. Señora Jimena, ¿se siente bien?, preguntó con preocupación. Está blanca como una hoja. Quieren llevarme a juicio, Nola, dije ahogada. Quieren decirle a todo el mundo que ya no estoy en mis cabales. Yo solo quiero cuidar lo que Gideón me dejó. Nola me apretó la mano con firmeza. Usted es la mujer más fuerte que conozco, dijo. Que digan lo que quieran, pero usted es la madre del joven Gideón, y nadie puede quitarle eso. Los días siguientes los viví como en suspensión. No sabía exactamente qué hacía el señor Montúfar, solo escuchaba sus mensajes breves. He contratado a Iván Cortés Larriba, el sabueso. Si hay algo oscuro, él lo detectará. El jueves, un día antes de la audiencia, volvió a sonar el teléfono. La voz del señor Montúfar era firme. Señora Albornoz, ya tenemos lo que necesitábamos. Cortés encontró la pieza clave. Guardé silencio. La empresa Figueroa, Beltrán Soluciones, de Gareth, el hermano de Fallon, recibió casi $800,000 de la compañía de Gideón en 2 años. El concepto es honorarios de consultoría. La firma que autorizó los pagos, la de Fallon, como subdirectora financiera. Apreté el auricular. ¿$800,000? Repetí incrédula. Ella le quitó dinero a Gideón para dárselo a su hermano y luego viene a decir que yo le robo el futuro a Milo. Exactamente, respondió el señor Montúfar. Ese será el golpe final en el tribunal. Prepárese. Mañana se acaba todo. El viernes por la mañana entré a la pequeña sala del juzgado, con el corazón apretado pero la cabeza en alto. Frente a mí, Fallon estaba sentada entre sus padres, con aire frágil en su vestido negro. Figueroa y Beltrán se mantenían erguidos, con una mirada soberbia, como si la victoria ya les perteneciera. Gareth seguía mirando al suelo, con los dedos entrelazados con fuerza. Los observé. Parecían un frente impecable, aunque yo sabía, gracias a Cortés, que ese muro ya estaba lleno de fisuras. El abogado Luján se levantó y habló con un tono dulce y ensayado. Señoría, estamos aquí para salvaguardar el patrimonio de un menor huérfano, el joven Milo, dijo como si repitiera una escena aprendida. La señora Jimena, por su edad y por el impacto emocional sufrido, ha presentado señales de deterioro cognitivo. Contamos con testimonios de la familia, la evaluación de un psicólogo. Todo apunta a que ya no puede manejar sus bienes. Se detuvo un instante y dejó escapar un suspiro contenido. Solo solicitamos que el tribunal lo valore, pensando en el bienestar del niño. Apreté las manos hasta clavarme las uñas. ¿Desmemoriada?, le murmuré al señor Montúfar. Es mentira. Jamás he visto a ningún psicólogo. El señor Montúfar apoyó su mano sobre mi hombro y me dijo en voz baja: Tranquila, señora Albornoz. Se están hundiendo solos. Déjelo en mis manos. Luego se puso de pie, con la calma firme de quien sabe pelear. Presentó 3 elementos. El acta de donación irrevocable, que acreditaba que todo era mío. El informe de Soraya sobre el intento de la familia Figueroa, Beltrán por entrometerse en la cuenta, y el reporte financiero de Iván Cortés, donde se desglosaban uno a uno los llamados honorarios de consultoría que Fallon había autorizado. Cerró con voz segura: Señoría, esto no busca proteger a un menor. Es el final de una estrategia de años para desviar recursos. Cuando murió la principal fuente de ingresos, el joven Gideón, cambiaron el blanco hacia su madre. Esta demanda no solo carece de sentido, también es cruel.
El silencio se apoderó de la sala. Figueroa se puso pálido y fulminó con la mirada al tembloroso Gareth. Fallon permanecía rígida, incapaz de alzar los ojos. El abogado Luján intentó responder, pero la voz se le quebró. Señoría, esos eran gastos normales de consultoría. El señor Montúfar sonrió con frialdad. ¿Legales? Entonces, ¿por qué todos iban a parar a la empresa del hermano de la señora Fallon? ¿Por qué no existe un solo contrato de consultoría registrado? Señoría, esto es evidencia de fraude. La jueza, una mujer mayor de mirada dura, revisó los documentos. No tardó. Golpeó la mesa con el mazo y declaró con firmeza: demanda desestimada, en su totalidad. Luego miró a Luján con ojos cortantes. Abogado, le advierto sobre el abuso del proceso judicial para F. Nola dudosos. No quiero volver a ver algo así. La sala quedó muda. Escuché la respiración agitada de Fallon y a Figueroa murmurarle algo a su hijo. Habían perdido. Y no solo eso, habían quedado al descubierto ante el tribunal. Al salir, vi a Figueroa arrinconar a Fallon y a Gareth, siseando furioso. ¿Qué hicieron? Han destrozado el honor de nuestra familia. Yo me quedé ahí, tomada del brazo del señor Montúfar, sin sentir alivio alguno, solo un frío vacío. Se había hecho justicia, pero nada traería de vuelta a Gideón. Gracias, le susurré al señor Montúfar, mientras las lágrimas caían en silencio. No me agradezca a mí, respondió con su voz grave. Usted luchó por su hijo. Eso es lo que cuenta. Al salir del juzgado, levanté la vista al cielo de la Ciudad de México, tan gris como mi ánimo. El muro perfecto de la familia de Fallon se había resquebrajado, aunque yo sabía que esta guerra aún no había terminado. Tras el juicio, la vieja casa de Coyoacán volvió a parecer tranquila. Pero yo, Lenore, sabía que solo era una ilusión. La pena por la muerte de Gideón seguía latiendo como una llaga sin cerrar, y ganar en los tribunales no me dio alivio alguno, solo una sensación helada de vacío. Casi una semana pasó sin señales de Fallon ni de los suyos. Ese mutismo me puso en alerta, como si se estuviera gestando otra sacudida en la sombra. Un martes temprano sonó el teléfono. Era el licenciado Montúfar. Señora Albornoz, dijo con serenidad firme. El investigador Iván Cortés ya entregó a la Fiscalía Financiera el expediente completo sobre los movimientos irregulares de Figueroa, Beltrán Soluciones. Esto dejó de ser un tema doméstico. Es fraude corporativo. Podrían enfrentar procesos penales. Apreté el celular y me faltó el aire. ¿Penales? Repetí con la voz quebrada. ¿Está diciendo que podrían ir a prisión? Es una posibilidad, contestó. Gareth, el hermano de Fallon, figura como titular de la empresa. Pero la firma de ella en los pagos la compromete directamente. Se excedieron, señora Albornoz. Colgué y me dejé caer en el sillón, con la mano sobre el pecho. La justicia avanzaba, pero no había alegría, solo una tristeza honda. Fallon era la madre de Milo, mi nieto. Si ella tenía problemas con la ley, ¿qué pasaría con Milo? Miré la foto de Gideón en la mesa y murmuré. Hijo, ¿qué hago ahora? Solo quise cuidarte, y todo se está desbordando. El jueves por la tarde salí al patio con las tijeras para podar y retirar las flores secas de la bugambilia. El emparrado rojo, antes mi orgullo, se había vuelto un recordatorio de la calma perdida. Cortaba rama por rama, tratando de concentrarme para espantar pensamientos oscuros. De pronto, Nola apareció en la puerta, inquieta. Señora Jimena, tiene visita. Es la señorita Fallon. Me quedé inmóvil. Casi se me resbalan las tijeras. ¿Fallon? Pregunté con desasosiego creciente. ¿Viene sola? Nola asintió. Llegó en taxi, vestida muy sencilla. Se ve distinta a la última vez. Dejé las tijeras y avancé al jardín. Fallon estaba al límite del césped, bajo la sombra de la bugambilia, con una camisa blanca y unos jeans gastados, sin rastro de soberbia ni de su duelo fingido. Tenía el rostro descolorido, los ojos hinchados y la frente surcada por arrugas de angustia. Parecía alguien que ya lo había perdido todo. «Mamá», comenzó Fallon, con la voz áspera y las manos entrelazadas en súplica. «Por favor, deténgase». Me mantuve firme, a distancia, con la mirada helada. ¿Detenerme?, respondí con calma cortante. «Yo no he hecho nada, Fallon. Solo me defendí. Ustedes iniciaron esta guerra.
Dio un paso al frente, temblándole la voz. El abogado Montúfar. No va a parar. Mi padre dice que nos desconocerá a Gareth y a mí si ocurre algo. Dice que deshonramos a la familia. Se quebró y las lágrimas le corrieron por el rostro. Gareth podría ir a la cárcel, todo por esos honorarios de consultoría. No quiero eso, mamá. No quiero perderlo todo. La observé. El dolor me atravesó, pero no era compasión. Ese dinero era de mi hijo, dije sin titubeos. El dinero que Gideon se ganó con tanto esfuerzo. Y tú lo malgastaste, se lo entregaste a tu hermano, mientras decías que yo le robaba el futuro a Milo. Negó con la cabeza y se acercó más, tanto que pude ver el terror en sus ojos. Lo sé, me equivoqué, gritó ahogada. Fui demasiado ambiciosa. Dejé que Gareth me manejara. Por favor, piensa en Milo. ¿Qué va a pasar con él si su madre termina en la cárcel? Le ruego que le diga a su abogado que retire la denuncia. Le daré lo que pida. Firmaré cualquier documento renunciando a mis derechos. Solo sálvenos de esto. Su ruego me atravesó como un cuchillo. Hasta el último segundo, Fallon seguía creyendo que todo tenía precio. La justicia, la dignidad, el perdón. La observé, a la mujer que Gideon alguna vez amó y con la que soñó encontrar la felicidad, pero ella jamás estuvo realmente para él. ¿Recuerdas la última cena, Fallon? Dije despacio, como obligándola a volver a ese momento. No probaste el mole que tanto le gustaba a Gideon. Estabas pegada al celular, deslizando el dedo por la pantalla mientras él permanecía ahí, inquieto y lleno de miedo. Ni siquiera notaste que quería decir algo. No estuviste con él. Nunca lo estuviste de verdad. Quedó inmóvil. Movió los labios pero no logró decir nada. Las lágrimas seguían cayendo y no lo negó. Tal vez por primera vez estaba frente a la verdad. No voy a vengarme, continué, bajando el tono pero sin ceder. Pero tampoco voy a meterme en el camino de la justicia. Tendrán que enfrentar las consecuencias de lo que hicieron. Me di media vuelta, tomé las tijeras y seguí podando. No gané quedándome con el dinero, Fallon. Gané porque no vendí mi dignidad por una paz falsa. Esta conversación se acabó. Fallon permaneció ahí, quieta bajo la sombra de la bugambilla, como una figura quebrada. «Mamá», murmuró, con la voz apagada. «Lo siento. No quería que todo terminara así». No contesté, no volteé. Escuché cómo se alejaban sus pasos y luego el golpe seco de la puerta de un taxi al cerrarse. Cuando se fue, dejé las tijeras y me senté en una banca de piedra del patio, cubriéndome el rostro con las manos. Las lágrimas cayeron en silencio. No lloraba por Fallon, sino por Gideon, por Milo, por todo lo que esta familia pudo haber sido. «Hijo», susurré, «hice lo correcto. Solo quise proteger lo que dejaste». Nola salió y apoyó su mano en mi hombro. «Señora Jimena, usted es más fuerte de lo que ellos creen», dijo con ternura. «El joven Gideon estaría orgulloso de usted». Asentí y me limpié las lágrimas. Bajo la bugambilla sentí una calma leve. La batalla no había terminado, pero yo me mantuve firme, no solo por el dinero, sino por la dignidad y el amor de una madre. Pasaron 6 meses, tan suaves como el viento de la temporada de lluvias que va y viene, dejando el jardín de la vieja casa de Coyoacán más verde que nunca. Yo, Lenore, ya me había acostumbrado a la tranquilidad de los días sin guerra, pero el dolor por la pérdida de Gideon, mi hijo, seguía ahí, como una cicatriz que jamás sanaría, por más que el tiempo intentara aliviarla. Cada mañana, mientras regaba la bugambilla, le hablaba en voz baja, como si estuviera ahí, sonriendo bajo el sol de México. La familia Figueroa, que alguna vez me hizo temblar, se había venido abajo por su propia ambición. El licenciado Montúfar me contó que se habían salvado entregando a Gareth, el hermano de Fallon. En el proceso penal, él cargó con toda la culpa, declarando que había usado el puesto de su hermana para hacer las transacciones fraudulentas. «Actué solo», dijo Gareth ante el juez, con la voz temblorosa, según me relató el señor Montúfar. «Mi hermana no sabía nada. Una mentira para proteger a Fallon, pero a mí ya no me importaba». Gareth recibió una sentencia suspendida y una multa tan alta que bastó para borrar el brillo que le quedaba a la familia Figueroa. Figueroa y Beltrán, quienes antes presumían sus atuendos de alta gama, se borraron del mapa social de la Ciudad de México.
Se les cayó la cara de vergüenza, comentó Nola una mañana, trayendo chismes del mercado. Dicen que se largaron, tal vez a Guadalajara, para esquivar el escándalo. Fallon, que habitaba una mansión reluciente, terminó en un departamento sencillo en la periferia. La contienda concluyó, no con estrépito, sino con el derrumbe silencioso de una familia que se sentía intocable. Yo no me quedé con los 15 millones de dólares. No necesita ese dinero para vivir, me dijo el licenciado Montúfar en una reunión, con voz calmada pero decidida. Pero puede usarlo para crear algo significativo. Soraya Ixcotele Zamora asintió y agregó, el joven Gideón siempre hablaba de ayudar a los demás. Esta es su oportunidad de hacer realidad su legado. Escuché, y en el fondo, supe que tenían razón. Gideón no habría querido ver ese dinero dormido en un banco. Lo habría querido en movimiento, transformando vidas, como él lo hacía. Así nació la Fundación de Becas Gideón Calderón Albornoz, enfocada en estudiantes de logística e ingeniería de la cadena de suministro con pocos recursos. El día de apertura hablé ante un grupo reducido en la universidad, con la voz entrecortada. Mi hijo, Gideón, creía que todos merecen una oportunidad. Esta fundación no es solo dinero, es su sueño, y espero que ustedes lleven ese sueño lejos. Entre aplausos miré al cielo y murmuré, ¿lo ves, Gideón? Estoy haciendo lo que querías. Para Milo, mi nieto, establecí un fideicomiso aparte. Los fondos quedarían bajo administración profesional para su educación y salud hasta cumplir 18 años. Fallon, como tutora, recibiría una pensión mensual, sin acceso al capital principal. Es la mejor manera, señor Albornoz, dijo Soraya al firmar. Protege el futuro de Milo sin que nadie pueda aprovecharse. Asentí, tranquila. Gracias, Soraya. Solo quiero que Milo crezca sin preocupaciones, como su padre hubiera querido. De vez en cuando, el padre Nicanor Villaseñor, el sacerdote mayor de la parroquia cercana, pasaba a tomar té conmigo. Fue la última persona con la que Gideón habló antes de morir. Una tarde, bajo la bugambilla, dio un sorbo y dijo con pesar, Gideón vino a verme unas semanas antes de irse, Ximena. Estaba muy preocupado. Dijo que sentía que vivía en una jaula de oro, y que las personas que más amaba eran sus carceleros. Apreté la taza mientras las lágrimas caían en silencio. ¿Carceleros?, susurré. ¿Se refiere a Fallon, padre? Asintió. No solo ella, toda su familia. Gideón dijo que quería escapar, pero temía por Milo, y por usted. Dijo que usted era la única persona en la que confiaba. Sus palabras dolieron como un filo, y a la vez confirmaron todo. Lo que hice, desde enfrentar a Fallon hasta resguardar el legado de Gideón, era correcto. Gracias, padre, dije con la voz quebrada. Ojalá lo hubiera visto antes, para haber salvado a mi hijo. Dios tiene sus planes, respondió, poniendo su mano en mi hombro. Y Gideón la eligió a usted para mantener viva su llama. No lo ha decepcionado. Un domingo por la tarde sonó el timbre. No la abrió y volvió con una sonrisa leve. Señora Ximena, son Milo y la señorita Fallon. Me puse de pie con una calidez inesperada. Según el acuerdo, Fallon traería a Milo cada mes. Salí al patio justo cuando Milo corrió hacia mí y me abrazó. Abuela, te extrañé mucho, gritó, con mejillas rosadas y ojos brillantes como los de Gideón. ¿Tienes flan? Quiero comerlo ahora mismo. Reí y le acaricié la cabeza. Qué glotón es mi nieto. Ven, te preparé un plato grande en la cocina. Milo me jaló de la mano y me llevó adentro, hablando sin parar de su partido de fútbol en la escuela. Él no sabía nada de la guerra que ocurrió, y yo quería que siguiera así, inocente y ligero, como debe ser un niño. Mientras jugábamos ajedrez en el patio, miré de reojo a Fallon. Estaba en un banco, observando en silencio, con suéter delgado y jeans simples. Ya no había hostilidad ni cercanía, solo una aceptación callada. Milo está muy feliz de verla, dijo en voz baja. Gracias, mamá, por no llevar las cosas más lejos. La miré, sin contestar al instante. Una parte de mí quería perdonar, otra aún recordaba su frialdad cuando exigió el dinero tras la muerte de Gideón. Todo lo hago por Milo, respondí serena, y por Gideón. No lo olvides. Ella asintió, bajando la mirada. Lo sé, murmuró, no lo olvidaré. Cuando se marcharon,
Me quedé en la puerta viendo a Milo despedirse desde la ventanilla. Recordé entonces lo que mi madre, Winona, decía: puedes perder dinero, pero nunca pierdas tu voz. En la batalla hubo momentos en que creí haberlo perdido todo, a mi hijo, mi honor, mi fe, pero al ver la sonrisa de Milo y respirar el aire del jardín, entendí que conservé lo más valioso. Me conservé a mí misma. Entré y me senté en mi sillón, abrazando la foto de Gideon. Hijo, susurré. Lo logré. He cumplido mi promesa. Afuera, la bugambilla seguía encendida en rojo, como la llama de Gideon. Viva para siempre en mi corazón.